sábado hablamos acerca de la libertad del pecado, cosa que Pablo viene diciendo ahí en el verso desde el 5 al final y en el verso 1 y 2. Aquella pregunta: ¿perseveraremos aún en el pecado? Y dijimos que lo que estudiamos ese sábado realmente era como una introducción a lo que vamos a ver en el capítulo 6, 7 y 8. Cuando yo estudiaba música y teníamos que aprendernos canciones por partitura y eran muy largas, el profesor nos hacía aprendernos de apartes. Y ya después de que entendíamos bien la parte, uníamos toda la canción. Porque hay cosas que pueden ser muy enredadas si tú las coges de largo. Así vamos a estudiar estos pasajes, pero a cogerlos de apartes, aunque hacen parte de un todo. Pero vamos a ir cogiéndolo parte por parte para entenderlo. Seguramente cuando lo unamos todo lo que vamos a ver en el 6, 7 y 8, tú vas a ver una bella y preciosa armonía, pero a veces es bueno cogerlo por parte y despacio. Entonces eso vamos a hacer. Hoy vamos a leer el capítulo 6 desde el verso 1 hasta el verso 11. Nuestro tema se llama Muertos al pecado, que es un tema, el mismo título de Reina Valera lo pone y me parece muy claro según lo que Pablo va a decir. Entonces vamos a leer desde el verso 1 y dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces el tema que hoy vamos a tratar, basado en estos pasajes, es muertos al pecado. Como veíamos el último sábado, según la introducción que hicimos para el capítulo 6, 7 y 8, Pablo va a tratar un asunto muy claro y es la libertad del pecado. Pero antes de que el creyente pueda enfrascarse en una lucha personal con el pecado, el creyente debe conocer la verdad y la verdad lo hará libre. ¿Qué es la verdad? Los hechos. Cuando tú estás en un juicio dices, bueno, ¿cuál es la verdad del asunto? Entonces vamos a mostrar los hechos y basado en los hechos sacamos una conclusión. Nadie puede vencer el pecado si él no conoce la verdad. La verdad son los hechos que Cristo ha obtenido y nos da para que nosotros podamos experimentar la victoria sobre el pecado. ¿Cuáles son los hechos fundamentales que Pablo trata en estos pasajes que acabamos de leer? La muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Pero ya no como un hecho de Cristo él muriendo en la cruz, sino ahora Pablo nos quiere llevar a nosotros a considerarnos muertos al pecado. Y ese es el tema que vamos a tratar. Que nosotros debemos llegar por los hechos a considerarnos muertos al pecado. ¿Cuáles hechos? La muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Por el tiempo y porque son muchos pasajes los que vamos a leer, hoy solo vamos a hablar de la muerte de Cristo y cómo identificarnos en esa muerte en relación al pecado. Entonces vamos a leer varios pasajes ahí en el mismo Romanos. ¿Cuál es la definición que da Pablo del pecado? Vamos a leer Romanos capítulo 5, verso 12. La definición que Pablo da del pecado es esta. Pablo dice: el pecado es la maldad que entró por Adán a toda la raza humana. Es la naturaleza, es la condición caída que recibieron todos los hombres por causa de la desobediencia de Adán. Mira cómo lo dice.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán y Eva, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, el pecado entró por Adán y Eva y de ahí en adelante todos los hombres pecaron. ¿Qué quiere decir eso? Que la naturaleza del hombre fue corrompida y de ahí en adelante todos los hombres nacieron siendo pecadores. Es bastante interesante que Pablo en los primeros capítulos del libro de Romanos habla de nuestros pecados, nuestras transgresiones, lo que hacemos. Pero Pablo ya no va a hablar de lo que hacemos, sino de lo que somos. Porque a veces yo descubro que hago ciertas cosas y me doy cuenta por la luz de Dios y pido perdón a Dios por lo que hago. Pero el problema no es tanto lo que hago, sino lo que soy. Porque aunque no queriendo hacer ciertas cosas, me doy cuenta que es que yo no solo soy inmoral con mis pensamientos, sino que yo soy un ser inmoral. No solo soy iracundo cuando lo expreso con mi ira, con mi mal genio, sino que esa es mi naturaleza. Entonces Pablo ya no va a tratar los pecados que se tratan con el perdón, con la redención, con la justificación basado en la sangre de Cristo, sino ahora Pablo va a tratar con la naturaleza, la fuente, la raíz del árbol, porque tú puedes cortar el árbol por las raíces, pero el árbol siempre va a producir lo que es. ¿Por qué? Porque su naturaleza es eso, lo que produce. Cada árbol da según su naturaleza. Según lo que nosotros leemos por las Escrituras, nosotros no podemos esperar más del hombre porque eso es lo que es el hombre, un pecador. ¿Sí? Mira lo que dice Romanos 3:9. Estamos viendo por lo menos hasta ahora la definición del pecado. Porque debemos considerarnos muertos a algo, pero debemos saber qué es ese algo al que debemos considerarnos muertos. Cosas que ya hemos estudiado en todo el libro. Dice Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Porque a veces uno mira personas que aparentemente son más pecaminosas. Como el fariseo que oraba pero veía al publicano y lo veía como creyéndose mejor. Pero dice Pablo, ¿somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a los judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es una condición general de toda la humanidad. Romanos 6, verso 6. Mira lo que dice. Y estas cosas debemos saberlas. La Biblia nos lleva a conocer a Dios, pero también nos lleva a conocer la condición en la cual quedó el hombre. Romanos 6, 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Mira esta frase, nosotros somos pecadores, pero hay una parte de nuestro ser que es el vehículo por el cual el pecado se expresa. ¿Cuál es la parte de nuestro ser donde mora el pecado? Para que el cuerpo de pecado, más adelante Pablo nos amplía esa idea, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, cuando Pablo habla del viejo hombre, habla del cuerpo de pecado. De este cuerpo, donde habita el mal. El hombre es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es la parte del hombre que hereda la naturaleza caída. En el creyente es el espíritu donde viene la naturaleza de Dios. Ahorita cuando lleguemos a Romanos 8 lo vamos a tratar. Pero ahorita estamos viendo solo la condición del hombre. El hombre es un pecador y el cuerpo es aquel que contiene, aquel que fue, si lo podemos decir, contaminado con la naturaleza caída. Y el cuerpo llegó a ser viejo, el viejo hombre, un cuerpo que está destinado a la muerte. Mira lo que dice ahora Romanos 7, ahí Pablo nos amplía la idea, dice Romanos 7, verso 13. Hablando de la ley que es buena, dice Pablo, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, hay un pecado que está en nosotros, pero que a veces se manifiesta, en unas personas se manifiesta con la ira, el adulterio, la mentira, en otros con el enojo, con la lujuria, con el orgullo, pero se manifiesta, ¿sí? Para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Qué es lo que es bueno? La ley. La ley dice no matarás y eso es bueno. Pero esa ley que es buena produjo en mí que el pecado se manifestara. Y yo me diera cuenta que algo que Dios que decía era bueno, lo único que mostró era que yo realmente era malo. ¿Sí?
Y mira lo que sigue diciendo. Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, entre cuando está Adán hasta Moisés, los hombres pecaron en toda clase de pecados. Pero el pecado no era tan claro y no era tan conocido. Pero viene la ley de Moisés y despierta la conciencia del hombre. Y ahí nos damos en cuenta que el hombre es en sobremanera pecaminoso, ¿sí? O sea, la ley mostró la condición de una manera terrible. Es como tú estás enfermo. Tú tienes tos, tú tienes fiebre. Tú dices, hay algo que está mal. Eso pasó desde Adán hasta Moisés. En Moisés viene la radiografía. Vamos a examinar al hombre qué es lo que está mal. Cuando comienza a examinar la radiografía o el examen médico, comienza a darse cuenta que hay partes por dentro de tu ser que realmente están corrompidas, que se están pudriendo, que se van a morir. ¿Qué hizo la ley? Destapar lo que ya existía. Solo que cuando no había venido la ley, el hombre no era consciente de esa realidad. Ahora que viene la ley, el hombre se da cuenta y se asusta, ¿sí? Como dice Isaías, que él vio al Señor y se vio a sí mismo inmundo inmundo de labios y que habitaba en un pueblo inmundo de labios. Eso no era nuevo para Dios, pero para Isaías fue nuevo. ¿Sí? A veces cuando uno está alejado de Dios se cree hasta bueno. Cuando se acerca a Dios viene la palabra de Dios y se da cuenta que no hay nada bueno. Y muchas veces ese examen comienza por lo externo, por lo que yo hacía. Sí, yo hago esto y antes era drogadicto, antes era borracho, antes era adúltero y vino el Señor y me perdonó de mis pecados. Comienzo a caminar, pero me doy cuenta que el problema no son solo lo que hago, sino lo que soy. Y llego a la conclusión que llega Pablo: el pecado está en mi viejo hombre, en este cuerpo de muerte. Pero eso nos lleva a otra verdad libertadora, que es considerarnos muertos al pecado. Que no es el único asunto, porque es Romanos 6, Romanos 7 y Romanos 8. Pero como decíamos al comienzo, esto es una canción tan larga que debemos aprendérnosla por partes para disfrutar cada parte y no enredarnos, ¿sí? Y dice: pues sabemos que la ley es espiritual. Ay, pero mira esto. Mas yo soy carnal, vendido al pecado, entregado al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. O sea, el hombre tiene en su mente muchas veces el mismo deseo de agradar a Dios, pero se encuentra esclavo, se encuentra prisionero de algo que lo subyuga, algo que él no puede evitar, que aunque él no lo quisiera hacer, muchas veces que termina haciéndolo. ¿Sí? Eso es una condición terrible, hermanos. Eso tal vez es una de las experiencias más difíciles de afrontar como cristianos cuando queremos seguir y honrar al Señor. Darnos cuenta que aunque queremos, muchas veces caemos rendidos bajo cierta fuerza que nos somete y nos lleva a deshonrar la ley de Dios, que es buena. Y vergüenza y sufrimiento y el enemigo viene a decirnos, pero ¿usted para qué va a reunión? Si usted sigue haciendo lo mismo. Y el cristiano debe conocer la verdad, porque la verdad lo va a hacer libre. Primero, bueno, comienza por lo primero, comienza que aunque tú peques, pues si tú confiesas tu pecado, el Señor te limpia y te restaura. Pero no es solo eso suficiente, hermanos. El Señor vino para deshacer las obras del maligno. Y la mayor experiencia que el Señor quiere producir en nosotros no es solo que podamos pedir perdón y ser limpios de ese pecado, sino el Señor quiere hacernos vencer el pecado. Aún en nuestra carne, aún en nuestra debilidad, aún en este cuerpo de muerte. ¿Cómo lo vamos a hacer? No es algo en nosotros, necesitamos conocer los hechos o la verdad. Y después de que tú ves los hechos, puedes por la fe tomarlos y ahí viene la experiencia. Hay un libro de Westman que se llama así: Los hechos, la fe y la experiencia. ¿Sí? Y así es la manera que el Señor escogió trabajar con nosotros. Y dice:
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Qué experiencia terrible, ¿no? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ya no es algo que hago, sino es algo que soy. Porque según el hombre interior es el espíritu, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por eso decíamos que el vehículo del pecado, ¿cuál es? Nuestros miembros, nuestro cuerpo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias al Señor, Pablo no queda ahí, ¿sí? Que sigue el capítulo 8 y en el capítulo 6 ya él nos lo ha explicado. Solo que, como le decía, esta es una obra, así como esas obras de música clásica, donde tenemos notas altas, notas bajas, sostenidos, bemoles, y debemos aprender a mirar todo según una buena panorámica, porque cuando tú reúnes todo, todo es una plena armonía. Solo que hoy vamos a coger solo el 6 del 1 al 11 para ir comenzando a desenvolver el asunto que Pablo quiere enseñarnos, ¿sí? Para no confundirnos y dar un punto equilibrado. Yo digo que de los asuntos que yo he visto en la vida cristiana, en mi experiencia y en algunos hermanos, más difíciles de comprender han sido estos. Por eso vamos a hacerlo despacio. Me acuerdo reuniones de jóvenes donde nos sentábamos a leer libros muy buenos, como La vida cristiana normal de Watchman Nee, El hombre espiritual de Watchman Nee, y hablándole, hermano, cosas muy buenas. Después de la reunión yo veía que mucho de eso que era bueno traía confusión en los jóvenes en ese tiempo, ¿no? Y hay hermanos que leen cierta literatura y tienden a confundirse, entonces vamos a hacerlo despacio, o sea, pedirle al Señor que nos dé gracia. Entonces, esa es la definición que Pablo nos da del pecado: el hombre corrupto, el hombre esclavo, el hombre que su naturaleza ha sido corrompida. ¿Por qué Pablo ahora nos dice que nos consideremos muertos al pecado? Porque ese pecado y este cuerpo carnal, este viejo hombre, no tiene remedio. El único remedio es como cuando un hombre está enfermo de cáncer y el cáncer le hace metástasis. Lo único que se espera de esa persona es que se muera. Nosotros tenemos un cuerpo de muerte y lo único que debemos esperar es que este cuerpo se muera. Pero ahí es donde entra Cristo. Y debemos conocer el hecho de la muerte de Cristo, porque es un lenguaje con el cual la Biblia habla. Mira cómo dice Mateo capítulo 9, verso 14. Y debemos disponernos porque tenemos un banquete de pasajes y vamos a ver varias cosas, aunque no es todo, solo una parte, pero vamos a leer bastantes pasajes. Mateo capítulo 9, verso 14. El Señor dice un asunto bastante interesante en medio de unas preguntas que a él le hacen. Mira lo que le dice el Señor. Mateo 9, verso 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y mira que eso, hoy en día hay un cristianismo que enfatiza mucho en ciertas cosas que realmente no te van a cambiar. Si bien la oración es buena, si bien el ayuno es bueno, eso no va a cambiar tu naturaleza caída. Reunirse es bueno, escuchar la palabra es bueno, porque nos puede llevar a la verdad, pero hay cosas que no cambian la naturaleza caída. Un testigo, un adventista, un musulmán practica ciertas obras religiosas que son buenas, pero no lo cambian, hermano. No lo cambian. ¿Por qué? Porque el Señor no vino a remendar un viejo vestido. El Señor vino a hacer algo nuevo. Vamos a ver esa pregunta. Porque a veces tú dices, hermano, es que tengo problema con este pecado. Ayuna, hermano, ayuna y métete en ayuno y en oración. Y sí hay que orar y sí hay que ayunar, porque el Señor dijo que oraríamos y ayunaríamos. Pero eso no nos va a dar la victoria sobre el pecado. Conoceréis la verdad, lo estudiamos el último sábado, y la verdad nos hará libres. Por eso es tan importante sentarnos a los pies de Cristo y escuchar las palabras de su boca, porque su palabra tiene la capacidad de darnos un conocimiento genuino para tener una fe verdadera.
Y esa fe nos puede llevar a experimentar la libertad del pecado. Entonces Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto en tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Pero en medio de esa conversación el Señor dice estas frases: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Acuérdense del viejo hombre que está viciado por el pecado, ¿sí? Porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Mira, si el Señor viene a hacer algo nuevo en el viejo hombre, ¿qué pasa? Un ejemplo, viene el Señor y dice, la ley dice, ojo por ojo, diente por diente. Ahora yo os digo, esto es nuevo. No solo no vas a pagarle, sino vas a amar a tus enemigos y a perdonarlo. Si para el viejo hombre el ojo por ojo era difícil, esto que es nuevo es todavía peor para el hombre. ¿Sí me hice entender? La rotura es peor. ¿Por qué? Porque el hombre no puede. No puede. Hagámonos esta idea, hermanos. Nosotros no podemos. Necesitamos un Salvador. Por eso vino Cristo. Por eso la obra de Cristo es tan preciosa, tan digna de ser predicada y conocida. Mira lo que sigue diciendo el Señor. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo, y mira esta frase, en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. O sea, el Señor no va a reciclar nada viejo. Y el creyente debe ser consciente y considerarse muerto a todo lo viejo, a todo lo antiguo. Mira otro pasaje donde nos habla de ese viejo hombre. Ese viejo hombre, ahí en Colosenses capítulo 2, verso 20. En este contexto es bastante interesante lo que Pablo dice acerca de los apetitos de la carne, porque este cuerpo no solo es entregado, no solo es esclavo, sino tiene ciertos deseos, ciertos apetitos a la carne. Mira lo que dice en el 2:20, y Pablo comienza mostrándonos la solución primero y después cosas que no funcionan. Dice, pues si habéis muerto con Cristo, ¿sí? ¿Cómo me puedo considerar muerto al pecado si yo todavía estoy vivo? Pero es que Pablo nos dice que como Cristo murió, nosotros fuimos puestos en Cristo, arraigados en Cristo y participantes de su muerte. Ahora, pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? O sea, el creyente está en Cristo y debe considerarse muerto a Cristo. Pero como él no sabe, entonces comienza a hacer ciertas cosas que se hacen en el mundo. Muchas veces religiosas. Y dice, tales como que no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Tú vas a encontrar que el animal del pecado que pide saciarse es mucho más poderoso que no toques, que no mires, que no hagas. ¿Sí? La carne es algo terrible, hermanos. Yo siempre doy el ejemplo. Una vez estábamos en un parque con un amigo. Mi amigo tenía un pitbull de esos de peleas. Él lo tenía con un collar y un bozal. Estábamos ahí hablando. En un momento, en un segundo, yo no sé cómo, se le soltó el bozal. Iba pasando un perrito. En ese momento el perro se le manda y coge al otro perrito. Le echamos agua, le pegaron con palos, le pegaron con todo y nunca lo soltó. Así es nuestra carne, hermano. Tú le das lugar a la carne y ella sale y es una fuerza que tú no vas a poder controlar. Es un animal terrible. Tiene unos apetitos y unos deseos incontrolables.
¿Sí? Así es nuestro viejo hombre. Tú puedes llegar a cosas que no te imaginas. Cosas, yo he escuchado a cristianos piadosos, no el cristiano superficial que no se reúne, no, cristianos piadosos, llegar a cosas que nunca se imaginaron. ¿Por qué? Porque le dieron lugar a su carne. Y el no toques no es la base. Aunque Pablo llega a decirnos ciertas cosas que debemos hacer, porque los hechos de Cristo nos llevan a ciertas experiencias y a tomar ciertas decisiones. La base no es la decisión, sino lo que Cristo hizo. Ese es el fundamento. Sobre esa base Pablo va a decir más adelante en Romanos 6. Así como antes presentabas vuestros miembros al pecado, ahora presentarlos a la justicia. O sea, lo que Cristo hizo lleva a que yo tome ciertas decisiones y presente mi cuerpo a ciertas cosas, pero la base no es eso. La base es lo que Cristo hizo. El hecho es la base que nos lleva a ciertas obras. Hoy solo estamos hablando de los hechos que son la base de lo que Pablo va a tratar más adelante. ¿Sí? Mira lo que dice Romanos 7, verso 5. De esa naturaleza, esos apetitos de la carne. Romanos 7, verso 5. Dice, pero mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. O sea, esa pasión pecaminosa obra ¿dónde? En nuestra carne, y su fruto siempre es para muerte. Romanos 8, verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y mira esa frase, ni tampoco pueden. Gálatas 5, ahí se nos muestra cuáles son los frutos del viejo hombre, o de ese hombre viciado, o de esa vieja naturaleza corrupta. Gálatas 5, verso 19. Seguramente algunos se identifican en uno, otros en otros, pero esa es la carne, la misma carne que produce eso en el hombre, en el viejo hombre. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nuestra vida, nuestra pureza, nuestro tratar con el pecado va a estar muy relacionado con el lugar que vamos a obtener cuando Cristo vuelva en su reino. Dijo el Señor ahí en Génesis 6:3. Si quieren lo leo, se lo leo así para no demorarnos tanto. Si dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Qué dijo el Señor? Miren, hermanos, el Señor es muy realista y muy paciente. Vio a Adán, vio a Eva, vio la descendencia de Adán en los tiempos de Noé, el diluvio, y dijo, con este hombre ya no se puede hacer nada. Pero dice, yo voy a hacer una obra para salvar a ese hombre. Comienza esa obra con la ley. ¿Por qué? Porque en la ley Dios de alguna manera comienza a mostrar su justicia. Justicia que el hombre no puede cumplir, pero justicia que va a cumplir Cristo a favor de todos los que han de creer en Él. Pero ya desde Génesis 6 Dios declara al hombre en ruina total, bancarrota. ¿Sí? Ahora vamos a leer los hechos. Ya vemos qué es el pecado. Ya vemos qué es la naturaleza caída. Ahora vamos a ver lo que Pablo dice de considerarnos muertos a eso. Volvamos ahí a Romanos 8. Como un creyente que está muerto, que su carne está corrompida, que él es esclavo, puede considerarse muerto a lo que él es. ¿En qué se basa esta decisión? ¿En qué se basa ese hecho? Pablo lo describe ahí en el Romanos 8:3 y después leemos Romanos 6, el pasaje que comenzamos leyendo. Porque en el 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. O sea,
La ley no nos salva, hermanos, no nos cambia. Para la ley eso era imposible, los mandamientos no transforman las personas. Pero como Dios sabía, dice, Dios enviando a su Hijo. Y mira estas frases importantes. En semejanza de carne de pecado, sin pecado, pero con una carne semejante al pecado, a la carne que nosotros tenemos, y a causa del pecado, o sea, la causa por la cual Cristo vino, claro que es el pecado, los pecados, pero uno de los asuntos, porque ya no estamos tratando los pecados, estamos tratando el pecado, ya definimos qué es el pecado, ¿sí? Vamos tomando la línea. Cristo vino a causa de eso, esa naturaleza corrompida. ¿Qué hizo Cristo? Condenó al pecado en la carne. ¿Qué hizo Cristo? Venció el pecado con un cuerpo semejante al de nosotros. ¿Dónde lo venció? Con su vida y en su muerte. Y ahora ese es el hecho que nos permite a nosotros considerarnos muertos al pecado. ¿Por qué? Porque si yo estoy ahora en Cristo, todo lo que Cristo hizo, Él me hizo participante. Romanos 6, verso 2. Y vamos a ver que ahora estos pasajes son más claros. Dice, Pablo venía hablando de la gracia. Entonces a veces cuando se habla de la gracia y de la salvación por fe, todos los hermanos dicen, no, hermano, no predique que si una persona cree es eternamente salvo, porque entonces el creyente va a aprovecharse de que ahora es salvo para pecar. Dice Pablo, en ninguna manera. Los que han muerto al pecado, ¿dónde han muerto? Pues cuando tú crees y te identificas con la obra de Cristo, lo que estás es participando de lo que Cristo hizo. Y dice ahí, o no, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis? Porque a veces la experiencia fracasada de muchos creyentes nace en la falta de disposición a estar a los pies de la palabra de Dios. El Señor, miren hermanos, en la iglesia hay dos clases de creyentes principalmente. El creyente que viene de visita el domingo o el creyente que es discípulo y persevera en la enseñanza. El creyente que viene de visita el domingo ni le preocupa el pecado. Vive en pecado y no le angustia. El discípulo, el que ama al Señor, él se enfrenta con su pecado. Y el único medio que el Señor le dio para ser libre de ese pecado es conocer la verdad. Porque la verdad de los hechos nos puede dar la capacidad para vencer lo que somos. No basados en algo en nosotros mismos, sino en Cristo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Esta es tal vez una de las explicaciones más claras del bautismo. El bautismo, ¿qué es? Cuando el hombre se identifica sumergiéndose en el agua, en la muerte de Cristo, pero se identifica y cree claramente que Cristo salió, o sea, resucitó. Se sumerge y sale creyendo en la muerte y resurrección de Cristo. Eso es el bautismo, ¿sí? Una identificación plena en un acto mandado por Dios en relación a algo que Cristo hizo. Punto final. ¿Nos cambia? No. Lo que nos cambió fue la predicación del Evangelio que produjo un nuevo nacimiento. Ahora, como hemos nacido de nuevo, nos bautizamos en obediencia al mandato de Dios. Pero el mandato de Dios tiene como comienzo que el creyente vea que Cristo no solo iba a morir por sus pecados para que él no fuera al infierno, sino que Cristo iba a morir para matarlo con él. ¿Matar qué? Nuestro viejo hombre que está viciado. Y llevar a la cruz nuestro cuerpo de muerte. Y ahora eso es la base para que el creyente se considere muerto a esto. ¿Cómo? Cristo ya murió. Vamos a leerlo. Esa es la base, eso nos lleva a otras cosas. Sí, esta es la primera tonalidad de la armonía, son más, pero esta es la base. Vamos poniendo escalones seguros para caminar. Y dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, el otro hecho es este. Uno es el hecho de morir y el otro es el hecho de resucitar. Hoy no alcanzamos a ver la resurrección, solo vamos a ver el muertos. Así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, y si ven que Pablo dice, sabiendo esto, ¿por qué? Porque más adelante va a decir, ahora consideraos. Pero ¿cómo se va a considerar si usted no sabe lo que pasó? ¿Sí? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, este viciado, este esclavo del pecado, fue un hecho histórico, crucificado juntamente con Él. Entonces ahí uno hace una pregunta, bueno, ¿cuántos estaban siendo crucificados el día que murió Cristo en el Calvario? Visiblemente 3, ¿sí? 2 ladrones y Cristo. Espiritualmente, delante de Dios, estaba siendo crucificado no solo Cristo, sino todos los que habían de creer en Él. ¿Por qué? Mira esto que es bastante importante. Porque Dios, viendo nuestra naturaleza corrupta, Él siendo santo, justo, que dice, nunca el pecador se acercará a mí, porque ahora Dios permite que nosotros vengamos a Él. Porque cuando nosotros venimos, ya Dios no nos ve a nosotros, ni este cuerpo de muerte, sino ahora nos ve en Cristo, con un representante. Nosotros en nosotros mismos todavía participamos de esto, pero Cristo en la historia ya murió, y en esa muerte Dios nos ve. ¿Cómo decirlo? Cuando Balaam fue a profetizar maldiciones sobre el pueblo de Israel, iba a maldecir Balaam al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue terrible. Tú conoces las jornadas del pueblo de Israel, son terribles. Desobediencia, incredulidad, murmuración, codiciaron cosas malas. Cuando el Señor mira al pueblo de Israel, dice, oh, cuán hermosas son las moradas de Jacob. ¿Cómo el Señor puede ver un pueblo terrible de una manera agradable a Él? Porque ese pueblo estaba bajo la sangre del cordero inmolado, que fue sacrificado en la Pascua. Entonces, ese precio que había pagado el cordero hacía que delante de Dios ese pueblo corrompido y corrupto ahora tuviera valor delante de Él. Nosotros realmente nosotros mismos somos, no somos nada, pero el valor de la muerte de Cristo nos hace delante de Dios personas aptas. Mira esas palabras. Personas que pasaron de ser enemigos a amigos, personas que pasaron de ser indeseables a tener participación del amor y la gloria de Dios. Eso son cosas maravillosas que Cristo obtuvo en su muerte. Pero sigamos, porque vamos a ver unos pasajes donde nos van a aclarar un poco de esto. Y dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Y el fin de todo eso qué era? A fin de que no sirvamos más al pecado. Esto es algo que el creyente debe saber. El Señor no murió para que nosotros sigamos viviendo en nuestros pecados. El Señor no murió para que nosotros sigamos viviendo en nuestra carne. El Señor no vivió para que nosotros sigamos viviendo con la cara agachada, porque hay pecados que todavía se manifiestan en nosotros. El Señor vino a darnos libertad, pero la base es la muerte de Cristo. Porque el que ha muerto, dice Pablo, ha sido justificado del pecado, ha sido libre del pecado, ya no hay nada del pecado en él. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Para qué? Para andar en novedad de vida. Entonces, al que no conoció pecado, dice Pablo en otro lugar, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios por Él. O sea, para que nosotros vivamos una vida recta, santa, victoriosa y libre del pecado.
Entonces vamos a entender un poco ese consideraron muertos por dos figuras que el mismo Señor Jesús nos da en el Nuevo Testamento, que nos vuelven la mirada al Antiguo Pacto, donde vemos esta realidad. A ver si seguramente nos va a quedar un poco más claro. Mira Juan capítulo 3, verso 4. Es aquella historia de Nicodemo. Nicodemo viene al Señor y le dice, oye Señor, hemos visto que tú vienes de Dios, porque nadie que no venga de Dios puede hacer los milagros y las obras que tú haces. Y uno creería que la respuesta del Señor para Nicodemo debería ser, no sé, más amable. Pero le dice el Señor, mira Nicodemo, y era una persona religiosa, una persona importante, le dice, mira Nicodemo, si no naces de nuevo aquí, ¿para qué gastamos palabras? ¿Para qué? Necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque Nicodemo era un hombre viejo, muerto en pecados. Él necesitaba pasar por una experiencia, morir a sí mismo y nacer de nuevo. Juan 3, verso 4. Entonces cuando el Señor le responde así, Nicodemo colapsó. Su sistema operativo explotó, no entendió. Su religión no podía entender todo esto. Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, ¿cómo yo, siendo corrupto y viejo, puedo participar de una naturaleza limpia y nueva? Como la de un bebé. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, eso fue, y ciertamente es difícil de entender. Pero bueno, el Señor nos ha dado su espíritu y la mente de Cristo para que podamos comprenderlo. Entonces dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es nacer del agua? Nacer por la predicación del Evangelio. El agua es la palabra de Dios. Siendo renacidos por una simiente incorruptible, por la palabra de Dios. Nadie puede conocer a Dios si Dios en su soberana gracia no envía su evangelio y a través de la predicación del evangelio esa persona ve a Cristo crucificado, pero también resucitado y cree en Él como Señor. Sí, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Después de que viene la palabra de Dios y la persona cree, hay otro acto soberano de Dios, de la gracia de Dios. Dios envía su Espíritu. Nacer del agua y nacer del Espíritu. ¿Sí? Nosotros estudiamos eso en una serie que se llamó El Espíritu Santo en el Nuevo Pacto. Y dice, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, si está en el viejo hombre, eso es viejo, eso es corrupto, eso no cambia. Hay cosas que no cambian. Lo único que se le espera es la muerte. ¿Sí? Ahí cuando uno comienza a ver estos pasajes según esta perspectiva, tú comienzas a entender un poco más por qué Cristo murió. ¿Sí? No es solo porque yo no vaya al infierno, sino hay muchas más cosas. Y dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario de nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, la persona que nace del Espíritu, mire, Nicodemo todavía no entiende, pero el que nace del Espíritu ya escucha el viento, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. ¿Por qué? Porque cuando tú naces de nuevo eres un bebé y lo único que te va a llevar a madurar es que tú te disipules, que tú perseveres en la palabra y en ese caminar tú vas a ser libre. Sí, lo estudiamos el sábado pasado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si hay algo que podemos decir, aunque es un hecho que el creyente murió en Cristo, también es un hecho que el discipulado, el conocimiento, el perseverar en la palabra va a hacer que él experimente todo lo que Cristo hizo. Esto es solo para discípulos. Si usted o yo no tengo la disposición de reunirme constantemente, no tengo la disposición de escuchar prédicas, no tengo la disposición de leer libros que me van a beneficiar en la vida espiritual, muy seguramente su progreso espiritual está determinado a ser
poco, a ser un enano espiritualmente, al fracaso. Esto no es para todos, hermano, esto es para los discípulos. Porque hay creyentes, tú dices, pero si ya hemos muerto todos en Cristo, ¿por qué todos no lo experimentamos? Porque todos no conocen ni entienden. ¿Por qué no conocen y no entienden? Porque no quieren saber. Porque menosprecian la sabiduría. Pero el que quiere, el que persevera, el que ama la verdad, el que busca la verdad, el que llora en sus experiencias queriendo ser libre de esa naturaleza, él lo va a experimentar. Este es para el que tiene hambre y es el que desea conocerlo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, él colapsó, él no, todavía no. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Qué cosas, ¿no? Y mira, siempre el Señor le dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. Pablo, yo digo que uno de los libros donde uno ve más la experiencia de Pablo es Romanos, porque Pablo está hablando de lo que experimentó. Porque Pablo decía, miserable de mí. ¿Qué es eso? Una experiencia. Pero no solo se vio miserable, también él se vio muerto en Cristo y resucitado en Cristo, y él podía andar en novedad de vida. Hablamos de lo que vivimos. Hay cosas que a veces nos toca guardar silencio porque todavía no las vivimos. Pero ahí vamos, siguiendo en la gracia del Señor. Y dice, pero mira lo que dice, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. O sea, hay personas que necesitando conocer algo, no están dispuestas a escuchar. Ellos quieren es un cristianismo que los entretenga, pero muchas veces en su propia carne experimentan los más grandes fracasos, mientras están en una reunión saltando y saltando, porque todo es emociones hoy en día. Pero la verdadera vida espiritual no se experimenta. Miren, hermanos, el Señor, más que hacer grandes hombres de nosotros, famosos, lo que sea, el Señor quiere que en nuestro diario vivir experimentemos la victoria sobre el pecado. Punto. Eso es lo que el Señor quiere. Hombres que vivan una vida santa y recta delante de Él. Eso es mucho más que canciones, que libros, que todo lo que nosotros podamos hacer. Nadie subió al cielo. Mira lo que dice. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Qué es lo terrenal? Le está mostrando de una manera muy natural algo trascendental, pero Nicodemo como que no creía. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Imagínate, no es que nuestra mente es... El Señor usa figuras que son muy sencillas porque Él sabe que somos torpes para aprender. Pero bueno, mal Él sabe eso y nos enseña en la medida que podemos entender. Dice, mira esta frase, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero el Hijo de Dios, ¿a qué vino? Y como Moisés, esta es la parte a la que queríamos llegar, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Mire la conversación, pero yo ¿cómo voy a nacer de nuevo? Y el Señor le dice, ¿cómo vas a entender? Mira, nadie subió al cielo, sino que el Hijo del Hombre vino. Y como la serpiente fue levantada en el desierto por Moisés, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Esa es la manera en morir al viejo y nacer al nuevo, como la serpiente de bronce en el desierto. Entonces vamos a leer Números para entender un poco más, ¿sí? Vamos a entender un poco más, porque si el Señor nos lleva a ese pasaje es porque ahí hay enseñanza. En la serpiente de bronce, es una de las figuras más tremendas de la muerte de Cristo. Vamos a leer Números 21, verso 4. Porque el Señor le cita este pasaje, porque él era un doctor de la ley. Entonces él conocía la ley, él conocía el pasaje. Números 21 desde el verso 4. Dice, después partieron del monte de Or
camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. A veces el camino no es tan agradable como nosotros quisiéramos. Pero ¿eso qué hace? Que nuestra naturaleza salga. Porque a veces el Señor permite ciertas circunstancias para que salga lo que hay en nosotros. A veces para sacarle el veneno a las serpientes para hacer las vacunas, ¿saben qué hacen? Cogen la serpiente y comienzan a pegarle. Entonces ella misma reacciona abriendo la boca y ahí le sale el veneno de los... A veces Dios hace que vengan circunstancias y nos peguen, ¿para qué? Y reaccionamos y explotamos, ¿para qué? Para que nos demos cuenta quiénes somos. Porque a veces uno sale hasta de las reuniones, hermano, como en el tercer cielo, por allá arriba, pero se le olvida quién es uno. Y a veces estamos tan arriba, pero podemos caer tan abajo. Pedro pasó de decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, a que el Señor le dijera, apártate de mí, Satanás. Así somos, hermanos. ¿Sí? Así somos. Yo digo que una de las cosas que nunca quisiera participar de Dios es su omnisciencia. Porque si nosotros nos viéramos tal como somos los unos a los otros, ni nos acercaríamos de miedo. Qué cosas, ¿no? Una vez Paul Washer le predicó a unos jóvenes en una universidad y un joven se levantó, dijo, yo no soy tan pecador como usted me ha dicho, le dijo Paul Washer. ¿Tú estuvieras dispuesto a que todos tus pensamientos fueran expuestos ante tus compañeros? Si eres tan bueno. Y una vez el joven dijo no. ¿Por qué? Porque hay cosas secretas en nosotros terribles. ¿Cierto? ¿O no es cierto? Estoy exagerando, no. Y dice... Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Imagínate que ese pan era figura de Cristo. Qué cosas, ¿no? Y cristianos que a veces uno los escucha hablar así, ya no quiero saber de eso, ya lo he escuchado muchas veces, ya no me hable de eso. Yo sé lo que dice ahí, yo sé qué me va a decir, a veces dice, ya no quiere pan. Y Jehová envió como un juicio a esa actitud entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. La serpiente claramente nos habla de Satanás. Este fue un pasaje histórico que tiene una enseñanza histórica, pero el Señor aplica esta situación a una realidad todavía mayor. Nosotros lo vamos a aplicar esa a la realidad mayor, ¿sí? ¿Cuál es la realidad mayor? Que Satanás vino en el Edén y inyectó en el hombre un veneno terrible, mortal. A tal punto que el hombre se encontró esclavo de esa naturaleza, de ese veneno, lo que estábamos leyendo al comienzo. Y mira lo que dice entonces. Y murió mucho pueblo de Israel, ese pecado ha traído la muerte de muchos. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, ahí viene el pasaje que cita el Señor, hazte una serpiente ardiente. Una serpiente ardiente. Y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué es el asunto acá? Ahí vamos a ir a otro pasaje que se nos amplía todavía más la serpiente y el bronce. Pero por lo menos acá, la serpiente es Satanás. Inyecta su veneno en el hombre. ¿Cómo va Dios a salvar al hombre? Pues que el hombre mire otra serpiente. Oye, pero ¿cómo Cristo se va a comparar con una serpiente? Hay pasajes que comparan a Cristo como un cordero sin mancha.
limpio. Eso es más Cristo. Pero ¿por qué Cristo es comparado con una misma serpiente? Porque Cristo en la cruz se hizo pecado. Ahí Cristo se vuelve serpiente. ¿Lo hemos leído? Ahorita lo vamos a leer. Cristo en la cruz no solo murió por los pecados, sino se hizo pecado. Todo el veneno de la naturaleza humana fue puesto sobre Cristo, para Él en su muerte poder salvar a aquellos que lo miraran. ¿Sí lo estamos entendiendo? ¿Mirarán dónde? No solo a la serpiente, sino la serpiente puesta en el asta, o sea, la serpiente levantada. Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Dónde fue eso? En la cruz. Entonces ahí yo veo no solo que Cristo está muriendo por algo, sino que en Cristo estoy puesto yo, y ahí el Cristo se vuelve serpiente, o sea, se vuelve corrupto, algo detestable para la santidad de Dios, a tal punto que Cristo clama en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Dios desamparó? Porque Dios, que es santo, no puede participar de ninguna cosa inmunda. Y Cristo en la cruz estaba haciendo inmundo y pecado por nosotros. ¿Para qué? Para llevar a la muerte todo lo que nosotros somos, porque ese era el único destino de nuestro cuerpo. ¿Sí lo estamos entendiendo? Ahí usa dos símbolos bastante interesantes: el asta y el bronce. La serpiente en el asta y el bronce. Hay pasajes donde se nos habla mucho del bronce. Vamos a ir a Éxodo. El bronce, hay tres materiales que siempre en la Biblia, cuando tú los estudias, nos hablan de ciertas cosas. En nuestro estudio que hicimos del tabernáculo de Moisés, entrábamos en todos esos detalles. ¿Qué significa el oro? ¿Qué significa? El oro significa la naturaleza divina, lo glorioso, a Dios mismo. El plata significa el precio que Cristo pagó, ¿sí? Vendido por 30 monedas de plata. Y el bronce siempre habla del juicio de Dios. Una serpiente de bronce, o sea, una serpiente donde Dios está juzgando el pecado. Hay uno de los muebles del tabernáculo. El tabernáculo era el templo móvil que Dios mandó construir desde Egipto hasta la tierra prometida. El tabernáculo tenía 3 partes: lugar santísimo, lugar santo, el atrio. Todas estas 3 partes tenían ciertos muebles. Cada mueble nos habla de una realidad espiritual, dice Hebreos. Nosotros vamos a ver el mueble del altar de bronce. ¿Por qué de bronce? ¿Por qué ese mueble? Porque nos habla del bronce. El altar de bronce, bueno, el lugar santísimo tenía 2 muebles o un mueble: el arca del pacto. Desde el lugar santísimo, que era como el cuarto de adentro, había un velo que separaba el lugar santísimo del santo. Cuando tú salías del santísimo te encontrabas con los panes de la mesa de la proposición, el candelero y el altar del incienso. Salías un poco, que es el lugar santo, y de ahí salías por otro velo a la parte exterior del tabernáculo, que era el atrio. En el atrio habían solo 2 muebles: la fuente de bronce, hecha con los espejos de las mujeres, y el altar de bronce. ¿Qué es eso? Cuando el judío, el sacerdote, entraba al tabernáculo después de entrar por la puerta, lo primero que se encontraba era con el altar de bronce. Que el altar de bronce nos habla de la cruz de Cristo. Lo primero que se debe encontrar una persona al escuchar el evangelio es a Cristo y a este crucificado. Entonces vamos a estudiar un poco el altar de bronce para entender un poco más la figura de la serpiente de bronce. ¿Por qué? Porque debemos considerarnos muertos al pecado. ¿Pero por qué? Porque Cristo murió y Él en su muerte nos hizo participantes de su muerte. Que suene redundante. Éxodo 27. Solo vamos a ver 2 aspectos porque nos alargamos mucho. Este fue el único mueble que no alcanzamos a estudiar cuando hicimos esa serie acá. Pero los hermanos Gino han ampliado en este tema. Dice: harás también un altar de madera de acacia. Comienza eso ya a hablarnos. La serpiente era una serpiente. La serpiente era una serpiente. El altar era de madera de acacia. La madera de acacia es una madera totalmente torcida. Ricardito, que compró una finca en estos días, nos contaba que estoy hablando con el que le arregla los árboles y jardinero.
Entonces ellos tenían harto madera de acacia. Entonces él le dijo que podían hacer con esa madera de acacia que habían sacado. Entonces el jardinero le dijo, mire, si la ponemos en la cerca, es una madera que fácilmente se gorgojea y los animales se la comen. Si, ¿qué fue lo otro que me dijo? Si la hacemos en cualquier mueble, se dobla, se tuerce, no es estable, no es sólida. Esa madera solo sirve para el fuego. Así son los hombres, hermano. Si nos ponen en algo, nos torcemos, o sea, sea como papá, nos torcemos, como hijo nos torcemos, como esposo nos torcemos, como trabajadores siempre en todo lo que el Señor nos pone somos torcidos, hermano. ¿O no? Y no solo eso, es una madera que fácilmente se corrompe. Así es el hombre, ¿no? Los pecados, los vicios, las adicciones. Eso es el hombre. Pero así el Señor quiso hacer el altar, así como lo que ellos tenían que mirar era una serpiente, era algo corrupto, era algo que hablaba de la naturaleza caída y corrompida del hombre. Eso es el altar. ¿Qué es el altar? Donde se sacrificaban los animales. ¿Sí? Pero mira que no estamos hablando de lo que se viene a sacrificar, sino de lo que es el altar. Eso es interesantísimo, así como la serpiente es una serpiente. La madera de acacia, el material del altar, era algo corrupto. Pero mira, es curioso, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar. 5, 5, 5 y 5, cuadrado. ¿Saben qué nos habla el número 5? De la gracia. Apocalipsis 5. El cordero que fue inmolado. ¿Sí ven el 5? La numerología en la Biblia también es bastante interesante. Número 1, el Padre. Número 2, el Hijo. Número 3, el Espíritu Santo. Número 4, la creación. ¿Sí? Número 5, ¿cuál fue la siguiente obra después de Dios haber creado? La redención. Número de gracia. Número de la obra de Cristo. El Cordero que fue inmolado es digno. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 5. Porque el altar debía ser cuadrado, los 4 lados. Eso también nos habla de la plenitud del Evangelio. El Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. La obra de Cristo vista desde varias perspectivas, pero que nos lleva siempre a terminar en un solo punto. Cristo murió por nosotros. ¿Sí ven tan interesante? Ya no, la figura de la serpiente es preciosa. Ahora la figura del altar es más amplia. ¿Y por qué 4? Porque el número 4 también nos habla de los confines de la tierra. Ir y predicar este evangelio a toda la tierra. Que todo hombre escuche, porque todo hombre lo necesita. Número 4, por eso debía ser cuadrado. Podríamos ver muchos pasajes, pero vamos de afán. Y dice, será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Los codos era la medida con la que hacían los judíos. Si no estoy mal, es de la punta del codo a la punta de este dedo del codo. No me acuerdo. ¿De qué nos habla? De la mano de Jehová, del trabajo. Pero ¿por qué el número 3? El Padre enviando a su Hijo. Eso fue una decisión que tomó la Trinidad, Dios antes de la creación. Y dice la palabra que Cristo fue inmolado desde antes de los tiempos. Según el consejo de Dios. ¿Qué fue eso? Se reunió el Padre, se reunió el Hijo y se reunió el Espíritu Santo. Como Dios es omnisciente, Dios sabía todo el caos que iba a crear aquel querubín que él iba a crear. Entonces Dios Padre dice, ¿qué hacemos? Y le propone al Hijo, ¿vas tú a morir por ellos? Y el Hijo dice, amén. Y el Espíritu dice que va a ser siendo ofrecido por medio del Espíritu eterno de Dios. Dice Hebreos, ¿no? Entonces fue una decisión donde el Padre se involucró, el Hijo se involucró y el Espíritu Santo se involucró. Dios, por eso es el 3 la altura del altar de bronce. Dios envía, el Hijo viene y el Espíritu Santo lleva a cabo impulsa al Hijo para que se lleve a cabo la obra de redención. ¿Sí? Ese es el número, la altura de 3, la altura de Dios, una obra de nuestro Dios trino. Y dice, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Era un cuadrado, pero en las 4 esquinas tenían los cuernos. Los cuernos serán parte de lo mismo y lo cubrirás de bronce. O sea, todo era madera, pero se cubría de bronce, así como la serpiente de bronce. Lo primero que quiero que miremos, los dos asuntos son los cuernos y el bronce.
¿De qué nos hablan los cuernos? Génesis 22. Este pasaje es, pero sustancioso. Génesis 22, mira que aquí nos salen los cuernos. Estos cuernos aparecen bastante en la historia de Israel. Los cuernos, bueno, en un aspecto positivo, porque también la Biblia habla de los cuernos en un aspecto negativo. Daniel habla de los cuernos en un aspecto negativo. Apocalipsis habla de los cuernos hablando del anticristo y bueno, todo eso. Dice, y tomó Génesis 22, verso 6. ¿Recuerdan aquel pasaje donde le dice el Señor a Abraham, Abraham, sacrifica a tu hijo? ¿Por qué Dios le permitió a Abraham llevar a su hijo para ser sacrificado? Porque eso era una figura de lo que iba a ser el Padre, ¿sí? El Hijo y el Espíritu Santo, los tres codos de altura del altar. Y dice, y Abraham fue muy obediente, y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, así como el Padre puso la cruz sobre el Hijo, y Abraham puso la cruz sobre Isaac. Y él tomó en su mano el fuego. Por eso era una serpiente ardiendo. Porque todos los sacrificios antiguos, primero se hería el animal o se inmolaba. Apocalipsis 5, el cordero que ha sido inmolado. Es como si Juan estuviera viendo al cordero cuando lo están degollando. ¿Sí? Después de inmolar se quemaba. Por eso era una serpiente ardiendo. Son figuras, pero que nos llevan a la cruz de Cristo. ¿Para qué? Para considerarnos muertos en la cruz de Cristo. Y dice, y en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Qué palabras, ¿no? Yo pienso que esas palabras le deben haber penetrado ahora. Es como las palabras de Cristo en Getsemaní. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo rindiendo su voluntad al propósito eterno de Dios por amor a nosotros, ¿no? Palabras similares. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Por eso tú encuentras en el tabernáculo un altar, porque era la costumbre como Dios había enseñado a los hombres a acercarse a él, ¿sí? Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu único hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Acuérdense que venimos aquí por los cuernos, ¿no? Y miró, y he aquí a sus espaldas, algo que él no veía, porque a veces Cristo hace cuánto fue inmolado, y hace cuánto lo hemos visto, ¿sí? Años dándole la espalda a una realidad preciosa. Pero el Señor nos volteó la espalda y cuando volteamos a ver, ¿qué vimos? Mira esta imagen. Dice, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un salzar por sus cuernos. ¿Sí ven dónde aparecen los cuernos? ¿De qué nos hablan los cuernos? De aquel que Dios había preparado como sustituto por nosotros. En este caso, Isaac. ¿Qué se hacía con los cuernos? Se ponía la sangre, y dice, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Y de eso nos habla el altar del holocausto. Jehová proveerá. Qué precioso, ¿no? Nosotros deberíamos ir ahí, pero Cristo llevó a su Hijo. Y en su Hijo nos puso a nosotros. Dios proveerá. De eso nos hablan los cuernos. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. 4000 años después en el mismo monte fue ofrecido Cristo.
Qué figura tan preciosa, ¿no? Los cuernos del altar de bronce. Los cuernos cuando los hombres, y eso uno lo encuentra en varios pasajes, no los alcanzamos a leer, pero digamos, uno de los hijos de David, Adonías, cuando David ya estaba viejito, el hombre le pareció muy fácil hacerse el rey. Entonces convocó, hizo una fiesta y se proclamó como rey. Cuando el profeta y el sacerdote vieron que este hombre se estaba proclamando como rey, fueron ante David, porque ya sabían que Dios le había dicho a David que Salomón era el rey, no Adonías. Entonces cuando David se da cuenta de todo lo que pasó, mandó convocar el pueblo y ungió a Salomón frente al profeta, frente al sacerdote y frente al pueblo. Entonces Adonías, al ver que su papá había ungido a Salomón, tuvo temor de que lo fueran a matar. ¿Sí? Los que no conocen el pasaje, está en Primera de Reyes 1. Entonces Adonías, ¿qué hace? Sale corriendo a la casa de Dios y se sujeta de los cuernos, rogando misericordia, o sea, que se le perdone su vida. ¿Qué es eso? Lo que ahora el creyente debe hacer en Cristo. Claramente sabemos que Cristo es el sustituto, pero yo pongo mi mano sobre los cuernos y digo, así como Cristo murió, ahora yo me considero muerto al pecado. ¿Sí? Y eso me va a llevar a otras cosas. Pero lo que queríamos en todos estos pasajes es llevar a ver la posición que ahora Dios nos da en su Hijo, basado en un hecho, que Cristo ya murió por nosotros. ¿Sí? El bronce también nos habla de la maldad del hombre, del pecado, de la serpiente. Por lo menos un pasaje, Jeremías 6, verso 27. ¿Sí ven por qué al comienzo les dije que hoy iba a ser un poco largo? Que vamos a leer bastantes pasajes. Jeremías 6, verso 27, pero tranquilos que ya nos queda solo como una hora. Jeremías 6, verso 27, dice, hablando del bronce, porque el altar era de bronce, así como la serpiente era de bronce. El altar nos habla del sacrificio de Cristo y nuestra identificación con Él. ¿Por qué nuestra identificación con Él? Porque Él dejó los cuernos para que pongamos las manos y nos aferremos a esa muerte, y basados en esa muerte nos consideremos muertos al pecado. ¿Sí? Jeremías 6:27 nos habla del significado del bronce en la Biblia. Dice, por fortaleza te he puesto en mi pueblo, hablándole al profeta, por torre. Conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce. ¿De qué nos habla el bronce? De lo que es el hombre, de la naturaleza corrupta, caída del hombre, que debe ser juzgado. Hierro, todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Qué frase tan seria. Tú tienes un material tan corrupto que lo pasas por esto y todavía no se limpia. ¿Qué es eso? El hombre. Y el bronce nos habla de la condición del hombre y de la necesidad del juicio, de la muerte del hombre. Plata desechada los llamarán, o sea, algo que no sirve para nada. Y mira esta frase, porque Jehová los desechó. ¡Wow! A veces cuando tú comienzas a estudiar el evangelio así, tú te das cuenta que ese evangelio que promueve al hombre, lo grandes que somos, las capacidades, es pura escoria, es pura basura, ¿no? Porque realmente de nosotros lo único que se espera es la muerte y que Dios haga algo nuevo. Gracias a Él ya lo hizo en la cruz y en su resurrección. Hoy solo vimos la muerte. Apocalipsis 1:15, ya vamos terminando, este y otro pasaje terminamos. Apocalipsis 1:15. Ahora vamos a ver a Cristo, que fue la serpiente. Uy, qué frase. Pero así él mismo se identificó, ¿no? Como la serpiente de bronce. ¿Por qué? Pues porque Cristo se hizo pecado. Pero que pasa por el juicio, por el fuego. 1:15. Y vence. Aquel que pasa y sus pies son como bronce bruñido. O sea, la muerte no lo pudo contener. Qué precioso, porque eso también es la base para andar en nueva vida, la resurrección. Y dice,
Y sus pies, aquel que tiene ojos como llama de fuego, cabello blanco, bueno, resplandeciente, dice. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. ¿Qué es eso? Que aunque se hizo pecado y pasó por el juicio de Dios por el pecado no lo pudo detener. Sus pies pasaron, ¿sí? Como aquel que pasa por el fuego y por el agua, como dice el salmista. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Pero no es por algo tuyo, Juan, porque a veces nosotros nos enfrentamos como si el asunto fuera algo mío. Pero el Señor dice, no temas, no eres tú, yo soy el primero y yo soy el último. O sea, tu fuerza, tu poder, tu victoria va a recurrir en lo que yo soy. No temas, porque yo vencí el pecado. Mira mis pies, bronce, pero que ha pasado por el fuego. ¿Sí? Refulgente. Y dice, y el que vivo, ¿por qué el Señor lleva a Juan a ver esto? Porque Juan debería considerarse después muerto al pecado en Cristo. Y estuve muerto. Sí, Cristo murió y él se considera muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sí? Como aquel victorioso. Ahora sí terminamos con 2 Corintios capítulo 5, verso 14. Pablo, después de ver todo esto, dice, ahora el amor de Cristo me constriñe. Qué precioso este pasaje. 2 Corintios 5, 14. Mira lo que dice Pablo. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, miren hermanos, no se queden con haber escuchado esta enseñanza. En serio. Esto es para llevarnos a pensar. Pensando esto, que si uno murió por todos, mira esta frase de Pablo, luego todos murieron. ¿Sí ven por qué ahora podemos considerarnos muertos al pecado? Porque Cristo murió por todos y ahora todos morimos en Él. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, porque es que esta carne es... Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron o quedaron. ¿En dónde? En la cruz. Saben que no lo leímos todo porque no alcanzábamos, pero entre los utensilios del altar había un lugar para las cenizas, porque como se quemaba el animal, se recogían las cenizas. Allá queda todo lo que nosotros somos, y ahora debemos considerarnos muertos a lo que éramos o somos. ¿En dónde? En Cristo. Dice Pablo, de manera que, dice... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Eso es la resurrección del nuevo hombre. Y todo esto proviene de Dios. Acuérdense que el altar tenía 3 codos de altura. Dios Padre, Dios Hijo. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces hoy vimos el primer hecho, que es la muerte de Cristo para considerarnos muertos al pecado. Seguramente confiando en el Señor, el próximo sábado vamos a ver, pero presentados vivos a Dios por la resurrección de Cristo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Yo sé que estos temas, es lo que les decía, Romanos 6, 7 y 8 es
Es alimento sólido, pero muy necesario, hermanos, y muy precioso y profundo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos venir a tu palabra, Señor. Concédenos pensar, entender, saber esto, Señor. Ábrenos los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Danos de tu luz, danos de tu gracia, danos de tu sabiduría, Señor. Hay cosas que nosotros mismos nuestra mente, así como Nicodemo, es tan pequeña, Señor. Pero abre nuestro entendimiento, abre y danos sabiduría, danos luz, revelación para poder conocer a tu Hijo, tal como tú nos lo diste, entender aquellas palabras de Pablo de Cristo y este crucificado, Señor. Queremos recibir, creer y aprovechar todo lo que tú nos diste en el Evangelio y en la muerte de tu Hijo. Te pedimos que en estos pasajes que vamos a seguir estudiando, Señor, tú nos des luz, tú nos des sabiduría, revelación, Señor, y todo eso sea transformado en una vida santa, una vida agradable a ti, Señor. Que todas aquellas áreas que todavía en nosotros debemos trabajar, Señor, tú nos lleves por la verdad a experimentar la libertad, el poder y el dominio propio que da tu Espíritu Santo, Señor, aún en las más grandes debilidades de nuestro ser, Señor. Te damos gracias por este tiempo, bendice tu palabra, Señor. Concédenos meditar en ella, Señor, y permite que ella corra, Señor, y llegue a todos aquellos que precisan oír todas estas verdades, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Y adorar a ti, Cordero.